Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el módulo 3 y vamos a ver lo que son las crisis económicas que pueden ser definidas por un periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios. Recordemos lo visto en las clases anteriores, que la economía es cíclica, es decir, combina etapas de expansión con fases de contracción. Estas fluctuaciones sucesivas es lo que se denominan ciclos económicos. Una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿desde cuándo tenemos noticia de la existencia de crisis económicas? Podemos decir que las primeras noticias escritas sobre crisis económicas aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde se hablan de 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Desde allí nos remontamos para saber desde cuándo existen crisis económicas en el mundo. Es importante diferenciar entre una crisis económica y una crisis financiera. Una crisis financiera solamente afecta lo que es el sistema financiero, el sector financiero, la banca, la bolsa, mientras que la crisis económica afecta a todos los sectores de la economía. No obstante, puede ser que una crisis sea consecuencia de la otra, como en efecto pasó en 1929, que a raíz de la crisis financiera entonces sobrevino lo que fue una devastadora crisis económica que afectó a casi todo el mundo. Y en buena parte esto sucedió porque no se gestionó bien lo que fue la crisis financiera. Otro aspecto, antes de entrar a cada una de las crisis, es distinguir entre lo que es una recesión y una crisis económica. Entonces tenemos que la economía de un país puede atravesar diferentes ciclos, tales como la recesión y la recuperación, también conocidos como lo que es la contracción y expansión de la economía. En caso de una recesión, se dice que hay una recesión cuando por 2 trimestres consecutivos la economía presenta resultados negativos en el Producto Interno Bruto. Y esto provoca lo que es un paro o una disminución del ritmo total de lo que es la economía. Normalmente la recesión viene provocada por lo que es la variación en el índice de inflación. Keynes asegura que una recesión se origina con lo que es la restricción de la liquidez, es decir, deja de circular lo que es el dinero. Esta restricción provoca que tanto el poder adquisitivo de las personas, es decir, el consumo, se vea restringido, así como la estabilidad económica de los mismos. En otras palabras, se puede decir que una recesión económica es la disminución o reducción total de lo que es la actividad económica Vamos a examinar las diferentes crisis económicas que se han gestado en el siglo XX y en el siglo XXI. Y las crisis que vamos a ver aquí son la de 1929, la Gran Depresión, la de 1973, conocida como la crisis del petróleo, 1994, la crisis mexicana, también conocida como el efecto tequila, el 2008, que es una de las más recientes, que ya es del siglo XXI, que fue la crisis financiera, también conocida como la subprime, y en el 2020 lo que estamos viviendo ahora mismo, que es la crisis económica y financiera producto de la pandemia de la COVID. Entonces vamos a iniciar con lo que es la Gran Depresión. La Gran Depresión inició en 1929 y se extendió durante los años 30. Es una de las épocas fundamentales de lo que es la historia económica de los Estados Unidos. Pero ojo, que no solamente afectó a los Estados Unidos, sino que la catástrofe se hizo sentir prácticamente en todas las economías de mercado del mundo. Y dentro de las economías más afectadas podemos mencionar la alemana, que los historiadores coinciden en
Es decir, que fue una de las razones principales para lo que fue el desarrollo del nazismo, lo que más tarde condujo a lo que es la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión también fue una época fundamental para lo que es la macroeconomía moderna. Es decir, si quisiéramos explicar cuál es el objetivo de la existencia de la macroeconomía moderna, podríamos decir que es para paliar los posibles surgimientos de aspectos económicos parecidos a los que sucedieron en la Gran Depresión. Es decir, para evitar que estos sucesos no vuelvan a repetirse. Ahora vamos a ver lo que son los antecedentes de la Gran Depresión. Primero tenemos lo que es el fin de la Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial en Europa hay prácticamente una situación conflictiva, sobre todo por las destrucciones que ocasionó la guerra, y además de eso por todas las deudas que dejó la guerra. Entonces estas deudas eran de una magnitud económica que hacían que la misma produjeran un imparo, o sea que las economías se vieran imposibilitadas a cubrir estas cuotas que les exigían los países vencedores a los perdedores. También tenemos lo que fue el crecimiento de la producción tras los acuerdos de la economía europea, tras los acuerdos que se hicieron después del final de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a los aspectos económicos. Entonces la economía europea mejora sustancialmente, iniciándose una verdadera senda de recuperación que favorece un ambiente de optimismo que ha dado lugar a llamar los felices años 20. Es decir, si ustedes ven una película muy antigua, entonces ustedes le encontrarán valor a esta frase de los felices años 20. Otro de los antecedentes fue el endeudamiento de lo que es la población. Por otro lado, en este sentido tenemos que la demanda de acciones fue pujante, generando grandes movimientos bursátiles a merced de que el dinero era más barato, con lo cual mucha gente, buscando mayor rentabilidad, aprovechándose del bajo costo del dinero, es decir, una tasa de interés baja, entonces empezó a especular en diferentes inversiones, sobre todo en lo que fue la bolsa. Ahora vamos a ver lo que fueron, ya vimos los antecedentes, ahora vamos a ver lo que fueron las causas. Dentro de las causas tenemos una sobreproducción y subconsumo, es decir, se producía mucho pero se compraba poco. Tenemos lo que es la especulación y también lo que fueron los créditos de los bancos. La producción era cada vez mayor, pero al no mejorar la economía, las clases medias y bajas no podían permitirse seguir consumiendo tanto. Entonces todo esto causó que no hubiera suficientes compradores para tantos productores, es decir, había un excedente de lo que era la oferta. Por otro lado, tenemos lo que fue la especulación, que fue una de las mayores causas. Se compraban acciones a bajo precio para venderlas en cuanto subían de precio, o sea, compraban para especular. Esto provocó una crecida artificial, o sea, un aumento artificial de lo que fue la bolsa, causando un desajuste entre lo que era la bolsa y la economía. Y por otro lado tenemos los créditos de los bancos, eran muy fáciles de conseguir y porque tenían una gran liquidez, por eso eran tan fáciles de conseguir y se usaban generalmente, como dijimos anteriormente, para comprar acciones en la bolsa, lo que provocaba un abuso crediticio, surgiendo grandes deudas que después entonces los que las adquirían no tenían la facilidad para cubrir. Ahora vamos a examinar lo que fueron las consecuencias. Tenemos que hubieron consecuencias económicas, sociales, consecuencias demográficas y consecuencias políticas. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas.
Dentro de las consecuencias económicas tenemos que la bajada de los precios por la saturación de los mercados provoca lo que fue el cierre de las empresas. Esto a su vez creó un gran desempleo, el desempleo, una pérdida de capacidad adquisitiva, lo que produjo a su vez también una disminución en lo que eran los intercambios a nivel internacional por lo que fue el proteccionismo, que vamos a ver en el último módulo cuando veamos el comercio internacional. Dentro de las consecuencias sociales tenemos que se aumenta lo que es la desigualdad, es decir, la brecha entre ricos y pobres, aumenta lo que es la mendicidad en las calles. O sea, si ustedes se ponen a explorar en internet y ver las fotos de esa época, ustedes pueden ver la gran cantidad de mendigos que había en la calle, y también aumenta, por supuesto, lo que es la morosidad bancaria, porque ya esta gente no podía hacerle frente a la deuda. También tenemos consecuencias demográficas. Disminuye lo que es la natalidad en Estados Unidos, se ponen barreras a lo que es la inmigración, aumenta la natalidad en Europa debido al auge de ideologías de corte fascista. Y dentro de las consecuencias políticas existió pues el descrédito, la desconfianza en todos los sistemas políticos imperantes, el auge de lo que eran los fascismos, las medidas de política económica proteccionista y la estabilidad en las políticas del sistema de cambios. Ahora vamos a ver lo que es la crisis del petróleo. Esta crisis, que se originó en 1973, a lo mejor muchos de ustedes no habían nacido todavía, tenemos que la crisis del petróleo fue una crisis internacional que tuvo lugar por la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a los países occidentales. ¿Y por qué ellos hicieron esto? ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, la determinación del bloque árabe de no exportar fue producto de una represalia, porque muchos países occidentales apoyaron a Israel en lo que fue la guerra del Yom Kippur. Y les dejo como tarea averiguar y hacer una pequeña síntesis de en qué consistió la guerra del Yom Kippur. Y esto va a ser una tarea para nota. Esta medida de castigo provocó un incremento de los precios del petróleo y en consecuencia, al aumentar los precios, aumenta lo que es la inflación. Y otro de los efectos de esta crisis del aumento del petróleo fue que repercutió en un bajo crecimiento de la economía mundial. Ahora vamos a ver otra crisis de 1994, no sé si ya ahora sí han nacido algunos de los que están aquí. Y la crisis de 1994 constituyó, que se suscitó en México, también conocida como el efecto tequila, constituyó una ruptura del proceso de reproducción normal de la economía mexicana, determinada originalmente por la imposibilidad de responder a compromisos internacionales, sobre todo de deuda. En este sentido, tuvo características comunes a anteriores crisis económicas y en particular, como la que le sucedió en 1982, también en México. En este sentido, tuvo características comunes y anteriores a las crisis económicas, sobre todo la suscitada en el año 1982, que fue una crisis donde México se declaró en rebeldía y dijo que no iba a pagar la deuda externa. Y esta crisis, que no la tratamos aquí, porque fue una crisis de la deuda, tuvo una repercusión no solamente en México, sino también en el resto de América Latina, incluyendo a lo que fue Panamá, donde allí se obligó por parte del Fondo Monetario Internacional a que se hicieran lo que fueron los ajustes estructurales. Y estos ajustes estructurales tenían que ver con un achicamiento de lo que era el tamaño del Estado, una regulación de lo que eran los déficits fiscal, aumento de los impuestos
el achicamiento del Estado a través de lo que eran las privatizaciones, y esto buscando ¿qué? Buscando sanear lo que eran las finanzas públicas y que los gobiernos fueran capaces de pagar lo que era la deuda externa. Continuando con lo que eran las causas de la crisis del tequila, tenemos que dentro de las principales consecuencias tenemos lo que fue la política monetaria, la devaluación de lo que fue la moneda, fueron uno de los aspectos más importantes. Dentro de la política monetaria, esta tuvo gran responsabilidad por permitir un carácter especulativo y cambiario de su moneda, resultante de la sobreexposición de una economía nacional con moneda sobreevaluada, es decir, le ponían un valor al peso mucho más de lo que, del que realmente tenía. También existieron movimientos especulativos de una enorme masa de inversión externa, es decir, empresas invertían, pero luego sacaban lo que eran esos capitales en forma de divisas, lo que descapitalizó de divisas a la economía mexicana. ¿Y cuáles eran estas divisas? Bueno, estas divisas sobre todo estaban representadas en lo que era el dólar americano. También fue un proceso inflacionario, porque toda esta sobrevaluación de la moneda crea lo que es una inflación en lo que son los precios, y esto desencadenó lo que fue una crisis financiera, productiva y social. Entonces, estas tres causas de lo que fue la crisis mexicana, que acabamos de mencionar, la política monetaria, la devaluación de la moneda, del peso, también le agregamos lo que fue la emisión de deuda en dólares. Entonces, el nuevo problema de deuda adquirió verdadera importancia después de lo que fue la devaluación del peso, es decir, el peso valía mucho menos con relación al dólar, o sea, mucho menos de lo que habían estimado o habían sobrevaluado la moneda. Entonces eso nos trae como consecuencia que el país estuviera mucho más endeudado y que además no contaba con un mínimo de reservas en divisas para hacerle frente, es decir, adquirió la deuda en dólares, luego no contaba con las divisas porque todo este engranaje especulativo hizo que saliera mucho capital en forma de divisas del país, y entonces dejó a México sumergido en esta crisis. Pero aún así el problema se siguió agravando, planteado por lo que eran los bonos del tesoro, también llamados en México los tesobonos, y fue principalmente el problema cambiario lo que trajo esta dificultad, es decir, la insuficiencia de reservas de divisas para atender lo que es la demanda en dólares. Y esta demanda no solamente eran de los acreedores, sino también de los inversores, que a su vez abandonaban el país tras liquidar lo que eran estos tesobonos. Entonces, esto, ustedes ven que aquí vemos muchos conceptos que ustedes van a seguir viendo a lo largo de la carrera, y que es bueno, si hay algún concepto que ustedes no comprenden bien, que lo escriban en la plataforma para entonces hacerle una mayor explicación de los mismos. Como consecuencias podemos mencionar la inflación, que trajo como resultado el colapso de la economía. Esto a su vez se produjo en la falta de capital en los bancos, altos intereses. Al existir altos intereses, entonces ya no hay producción, las empresas quiebran, esto trae un gran desempleo, y todo este desempleo aumenta lo que es la pobreza, y aumenta también lo que son los retiros de los depósitos de los bancos. O sea, de esta manera se produjo esta gran crisis mexicana, que después tuvo que auxiliarse con políticas de orden restrictiva para poder recomponer y devolverle la confianza a los inversionistas y a las instituciones financieras internacionales en lo que era la economía mexicana. Ahora ya nos estamos acercando al final, y vamos a ver lo que es una de las crisis más recientes, la crisis financiera
también conocida como crisis subprime. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película que tiene que ver con esta crisis, donde la dibuja muy bien. La película se llama La Gran Apuesta, y esa también va a ser una de las tareas que vamos a tener, que quizás represente lo que es el examen parcial 3. Pero ya yo les iré contando. Entonces se denomina crisis subprime por el elevado hecho que su detonante fue el elevado riesgo crediticio, así como también el impago de unos activos que se encontraban sujetos a hipotecas de alto riesgo. Entonces, tenemos que fueron muchos los factores que impulsaron la crisis financiera del 2008 de los Estados Unidos, y entre esos hechos podemos decir la liberación financiera implementada en la década, que permitió la emisión de sofisticados instrumentos financieros que provocó una subvaloración de lo que era su riesgo crediticio. Es decir, todos estos instrumentos financieros hechos por matemáticos y no por financistas ni economistas creaban una serie de instrumentos en forma de empaquetados que nadie sabía realmente lo que había en esos paquetes, y esto trajo como consecuencia esta gran crisis económica que vamos a ver en este momento. Tenemos que en este escenario se produjo una expansión acelerada de lo que fue el mercado de deuda subprime, que actuó como detonante de la crisis cuando estalló la burbuja inmobiliaria y los precios de las viviendas cayeron. Por su parte, en el 2010, el presidente de ese entonces, Barack Obama, promulgó la ley de reforma a Wall Street y protección de lo que fue el consumidor, con el propósito de establecer nuevas reglas y mecanismos para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y prever crisis futuras. Vamos a ver una de las causas o las principales causas que llevaron al colapso del sistema financiero. Primero estadounidense, y posteriormente se fue contagiando el resto del mundo, se fue propagando esta crisis en el resto del mundo, y una de las regiones más afectadas por esta crisis subprime no fuimos nosotros en América Latina, fue Europa. Entonces cabría destacar como principal causa el papel que jugaron los bancos. Estos ejercieron un comportamiento muy poco prudente y dotaron a las familias con escasos ingresos de fondos para adquirir viviendas que posteriormente no podían pagar. En otras palabras, la banca comenzó a conceder préstamos a segmentos de la población de alto riesgo, segmentos que, pese a presentar una elevada probabilidad de impago, pudo acceder a la financiación. Es decir, como que usted le presta a alguien que no tiene una referencia o un respaldo para hacerle frente a esa deuda. Entonces podemos decir que las principales consecuencias son, en primer lugar, lo que era la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés se mostraban muy bajos, y esto, por supuesto, motivó lo que fue el endeudamiento por parte de las familias, que se ahogaron con elevados préstamos hipotecarios, escasa solvencia de lo que eran los compradores de esta vivienda, es decir, la solvencia de los demandantes de hipotecas era escasa, por lo que el riesgo de impago era muy elevado. También la sobrevaloración del precio de las viviendas, es decir, la vendían a unos precios mucho más altos y quizás triplicaban lo que era el costo real de dichas viviendas. Y por último, lo que fue la venta de paquetes, por último no, sino que tiene que ver con este mismo escenario, la venta de paquetes de hipoteca, porque entonces lo que hacían estos bancos era que empaquetaban todas estas hipotecas y la vendían
en el mercado financiero a otros entes. Entonces ya estos entes no sabían ni lo que estaban realmente comprando y lo hacía en aras de un mayor beneficio. Los bancos concentraban estas hipotecas, las diversificaban en diferentes paquetes y estos paquetes, como ya dijimos, se comerciaban en el mercado, extendiendo el contagio a otros bancos, sobre todo a bancos europeos. También jugaron un papel muy importante lo que fueron las famosas evaluadoras de riesgo, Moody's, Fitch, o sea, Standard & Poor's, jugaron un papel muy importante, ya que realmente no pudieron darse cuenta de la magnitud que existía en todos estos paquetes. Es decir, calificaban con alta calidad todos estos paquetes crediticios cuando realmente no existía ningún respaldo. Entonces el riesgo se mostró excesivamente bajo, escondiendo por supuesto la forma tóxica que presentaban dichos paquetes. Igualmente tenemos lo que es la consecuencia, la desconfianza entre bancos. Conforme se fue incrementando el volumen de activos tóxicos en los balances, los bancos, por supuesto, porque nunca quieren perder, comenzaron a desconfiar uno del otro. Y esto genera un alarmismo en lo que eran los inversores. Igualmente tenemos lo que es la escasa liquidez de la economía. A medida que esto iba sucediendo, la liquidez se iba concentrando en activos, y esta se fumaba. Es decir, la gente prefería tener activos que tener liquidez por temor a una caída de lo que era la moneda. Y una de las situaciones que acabó con la quiebra, y esta fue una de las situaciones que acabó con la quiebra de grandes firmas de inversión, siendo la más famosa el Lehman Brothers. Entonces, dentro de las consecuencias de la crisis subprime, tenemos lo que es el estallido de la crisis, derivó en unas consecuencias nefastas para lo que fue la economía mundial, la situación que acontecía en la economía tras la quiebra de los mayores bancos de inversión, como ya dijimos, Lehman Brothers, así como el rescate de Merrill Lynch, era desoladora para los mercados. Es decir, la economía se desplomaba y empezó a sacudir todos los mercados financieros. Y esta sacudida se vio reflejada en todas las economías que integran lo que es el planeta. En este sentido, todas las economías sufrieron lo que fue el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Además, la crisis generó una situación que derivó en deterioro de los sistemas de salud, que lo estamos viviendo ahora con la crisis que vamos a ver por último, dado que los niveles de pobreza y desempleo se dispararon. Tampoco debemos olvidar, como ya lo mencionamos antes, toda la desigualdad que creó esta crisis. En este sentido, creció la brecha entre ricos y pobres, y esta crisis nos recordó mucho a lo sucedido en la crisis de 1929, donde hubo consecuencias sociales muy parecidas. Y además, una situación a la que se sumó fue la gran cantidad de suicidios que se produjeron en el planeta derivados de la situación de pobreza y desempleo generados por la crisis. Entre las consecuencias también cabe señalar los rescates financieros tan cuestionados que dieron los distintos países, incluyendo Estados Unidos, a lo que es los bancos. Y sobre todo también esas grandes comisiones que se llevaron los gerentes de los bancos que habían quebrado. Entonces todo esto produjo un gran descontento y realmente una gran decepción para lo que fueron gran parte de las personas. Ahora vamos a ver por último lo que fue la crisis, lo que estamos viviendo. Lo vamos a ver muy rápidamente porque realmente esta crisis, como dicen las noticias, está en desarrollo. Entonces tenemos que una de las principales consecuencias que está viviendo la economía mundial
es porque esta crisis no tiene precedentes. O sea, es una crisis sanitaria y una crisis que no ha afectado a una región, una crisis que ha afectado a todo el mundo y va a traer consecuencias a la economía con un decrecimiento del Producto Interno Bruto Mundial de menos 5%. Es decir, representa la mayor caída que ha tenido la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no hay muchas cosas, no tenemos con qué comparar la magnitud de esta crisis. Entonces, uno de los aspectos relevantes que ha tenido ha sido, además de la caída del Producto Interno Bruto, es también la caída de lo que es el comercio mundial, que ha caído de un 13 a un 32%, y también la gran afectación que ha tenido esta crisis sobre el turismo por la gran incapacidad que ha habido con todo esto del confinamiento, no solamente en Panamá, sino en diferentes países, para que la gente se movilice en forma de turismo, el cual a la fecha, hace un mes, había caído casi en un 15%, y sabemos que va a seguir cayendo y afectando lo que es la economía. Entonces también esta crisis, como ya lo hemos dicho anteriormente, traerá una consecuencia nefasta sobre lo que es el desempleo, que el mismo va a caer se va a ubicar cerca de un 14%, la gran cantidad de desempleados, que puede llegar a 44 millones de personas. Esto representa un aumento de lo que es la pobreza, y no solamente de la pobreza, sino también de lo que es la pobreza extrema. Es decir, esta crisis nos está llevando a muchos años atrás, o sea, nos está atrasando en cuanto a lo que es la evolución que había experimentado sobre todo la región de América Latina en lo que era la reducción de lo que es la pobreza. Y no solamente la pobreza, sino también la pobreza extrema, es decir, el aumento de la mendicidad, que ha aumentado aproximadamente en un 16% en este año del 2020, que todavía no se acaba y todavía no terminamos de contabilizar. Entonces, esta gráfica, que yo creo que ustedes la han visto en otra de los videos que hemos hecho, podemos observar lo que son las proyecciones para América Latina, con una caída del 9.1%. Tenemos también que América del Sur es una de las economías más afectadas. Para Centroamérica se proyectaba, pero esta proyección no cuenta todo lo que está pasando a raíz también de lo que es el huracán que ha destrozado varios países centroamericanos, afectando las economías. Bueno, antes de esto ya se le proyectaba una caída por el orden del 6.2%. A Panamá son bastante conservadores, con un 7%, aunque aquí muchos economistas coinciden en decir de que este decrecimiento puede superar inclusive los 2 dígitos, es decir, por encima de un 10%. Entonces, para finalizar, vamos a ver rápidamente cómo ha afectado o cómo está afectando, porque todavía no ha terminado, que es lo malo, ¿no? O sea, lo malo no es lo que ha pasado, lo malo es que todavía puede ser peor, no ha terminado. Entonces, entre los aspectos que podemos recoger, tenemos lo que es la caída del Producto Interno Bruto por el 8%, y que puede superar el 10%. Tenemos lo que es el aumento de lo que es el desempleo, producto del cierre de las empresas. Este desempleo, a su vez, se genera en un incremento de lo que es la pobreza, el aumento de lo que son las brechas sociales, sobre todo en lo que es en temas de educación y salud. Es decir, el sistema de salud y de educación en Panamá ha quedado muy mal parado como consecuencia de esta crisis, porque todos nos hemos podido dar cuenta de las grandes deficiencias, y no deficiencias por la crisis, deficiencias estructurales que hay en el sistema. Igualmente también con todo esto de las clases virtuales, que hubieran sido muy buenas si tuviéramos buenos sistemas de internet. Sabemos que Panamá
que paga uno de los mayores costos en internet, también es uno de los que peor servicio recibe. Entonces todo esto ha formado como una tormenta perfecta para darnos cuenta de todas las debilidades. También ha faltado un poco de mejor gestión, de política económica, de política social para llegar a la gente, también una mejor negociación con lo que son las empresas privadas. O sea, ha faltado mucho y esperemos que todas estas cosas se vayan retomando para que la economía pueda, ya no me atrevo a decir ni en el 2021, que en el 2022 empecemos a ver luces de recuperación. También se ha afectado o se va a afectar lo que es el tránsito por el canal, producto de lo que es la disminución del comercio mundial. Si no hay comercio, si el comercio mundial disminuye también los barcos que pasan por nuestro canal, que además que ahora está ampliado y ahora también tiene más deuda. Entonces todas estas cosas son las que están afectando y lo vamos a dejar hasta aquí. Yo les voy a dejar muy claramente las asignaciones que tenemos para que ustedes estén claros y se vayan preparando para lo que es la asignación de final de este módulo, que no lo vamos a hacer con un parcial, sino que ya yo les contaré qué es lo que vamos a hacer. También quisiera que pusieran un poquito más de atención en las cosas que no entienden, leer un poquito más, porque los sentí muy flojos en el segundo parcial y eso no me hace clic con lo que ustedes me dicen en la plataforma, que entienden todo, hacen preguntas, hacen cuestionamientos, pero cuando les pongo el parcial entonces se me aflojan un poquito y ya estamos en la recta final. Sabemos que ha sido más cansón, pero ya estamos en la recta final y no es en este momento donde vamos a caer. Así es que nos vemos en la próxima clase.